bienvenidos a este nuevo video tutorial correspondiente a la guía número 1 del segundo bimestre para el curso Comunicación y Lenguaje del grado primero básico. Vamos a empezar detallando los temas que vamos a estar viendo. El tema que vamos a estar viendo más que todo es la ortografía. La ortografía enfocada en los diminutivos. Pues para ello necesitamos hacer un recordatorio de qué es un diminutivo y es lo siguiente. Es una palabra que denota un tamaño más pequeño o diminuto. También se refiere a un trato cariñoso hacia alguna cosa o persona. Bueno, entonces la idea básica del diminutivo es que el diminutivo va a hacer referencia al tamaño pequeño de una cosa o de una persona, o también lo podemos utilizar para referirnos con un afecto cariñoso o con un trato cariñoso o especial hacia esa cosa o persona. Entonces vamos a estar viendo estos dos ejemplos de diminutivo. El primero que está ahí es el primer ejemplo que está ahí es el gato. Tenemos un gato. Esta es la palabra que normalmente nosotros utilizamos para referirnos a ese animalito, ¿verdad? Pero nosotros, si ese animal presenta un tamaño más pequeño, nos referimos a él como gatito. Y este es su diminutivo. Gatito es su diminutivo. También podemos nosotros decir que tenemos un gato grande, pero como lo queremos mucho, ese gato es nuestro gatito. Entonces el diminutivo también hace referencia a un tamaño menor, cuando sea así, o también hace referencia a un trato especial o de cariño que nosotros tengamos hacia esa cosa, ese animal o persona. Bueno, vemos aquí este segundo ejemplo. Tenemos a un niño acá que puede ser nuestro hermano. ¿Sí? Esa es la palabra, digamos, entre comillas, normal. Y ahora vemos su diminutivo. Es decir, si ese hermano es muchísimo menor que nosotros podríamos decir que es nuestro hermanito. Haciendo referencia a la primera definición que nos dieron de diminutivo, es que hace alusión o se refiere a un tamaño menor o más pequeño de algo. Entonces, en ese significado encajaría la palabra hermanito. Pero también demos el siguiente ejemplo. Puede ser que sea un hermano que tenga un año menos que nosotros, o sea, no es tan menor. Y si nosotros tenemos, por decirles, 12, 11 años, la diferencia entre nosotros y ese hermano no es tan grande. Entonces, bien podríamos nosotros referirnos a ese hermano con un trato cariñoso llamándole hermanito, aunque sabemos que no es tan pequeño en relación a la edad que nosotros tenemos. Entonces también podríamos o enfatizamos en este ejemplo que hermanito también hace referencia a lo que nos decía la definición de diminutivo, que es menor, mucho menor en tamaño a otro, o que también le llamemos hermanito por una cuestión afectiva, por una cuestión de cariño. Entonces, para esos casos tenemos los diminutivos en español. Pero ojo, aquí nos vamos a estar enfocando en ortografía de algunos diminutivos. ¿Por qué? Porque algunos diminutivos en español se van a escribir con letra C y otros diminutivos se van a escribir con letra S. Esa es la razón por la cual nosotros nos enfocamos en los diminutivos. Entonces, acá tenemos como subtema, ortografía de algunos diminutivos, y dice, diminutivos en español se escriben con letra C. Algunos, ¿sí? Otros se escriben con letra S, pero primero vamos a empezar por los que se escriben con letra C.
Entonces vean ustedes acá que yo tengo resaltadas las letras, las palabras, perdón, las palabras con color verde. Esas palabras pues son las palabras entre comillas, digamos, bases o normales. Y las palabras que aparecen del lado derecho son los diminutivos. Entonces tengo la primera palabra que es canción. Al yo formar el diminutivo de canción, será cancioncita y utilizaré una letra C. Ahorita nos recuerden que nos estamos enfocando en escritura de diminutivos con letra C. Pasamos a la siguiente. Vean que la palabra que continúa es pozo. Y yo ahí intencionalmente he resaltado en pozo la letra Z. ¿Por qué? Porque la letra Z va a tener una relación muy cercana o una relación de dependencia con la letra C en español, especialmente cuando estemos hablando de diminutivos. Entonces vean que si en la palabra base u original o normal, entre comillas, pozo se escribe con Z, yo voy a tener que cambiar esa Z por una C cuando la combine con la letra I. Es decir, entonces que unas veces utilizaré Z para combinarla con ciertas vocales y para otras vocales, en este caso la I, ya no utilizaré Z, sino utilizaré o la cambiaré por la letra C. Recuerden entonces, la letra Z y la letra C tienen una relación de dependencia entre ambas en la escritura del idioma español. Unas veces puede ser Z y otras veces ya no puede ser esa Z, sino que tendremos que utilizar la letra C. Es decir, que tienen una relación muy cercana, de mucha dependencia. Entonces, ojo a eso, por favor. Entonces, pozo, yo quiero escribir el diminutivo, la Z ya no la puedo combinar con la letra I, entonces tendré que cambiar esa Z por letra C y será pocito su diminutivo. Tengo la palabra hombre, quiero escribir el diminutivo que es hombrecito, utilizaré la letra C. Tengo la palabra café, haciendo referencia a la bebida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos dicen, ¿quieres un cafecito y pan? Bueno, yo quiero escribir el diminutivo de café, es cafecito. Utilizo letra C, vean que está resaltada ahí. Tengo la siguiente palabra que es tarde y quiero escribir su diminutivo que es tardecita, utilizo letra C. Cuando yo digo, por ejemplo, vaya tarde la de hoy, podría decir también vaya tardecita la de hoy. ¿Ven? Bueno, tengo la palabra taza que se escribe con Z. ¿Ven? Pero quiero escribir tacita. Entonces, la Z ya no la puedo combinar con, en este caso, no la puedo combinar con letra I. Entonces cambiaré la Z por una letra C. Entonces, taza se escribirá tacita con C. Entonces, unas veces va a ser Z, otras veces va a ser C. Relación, repito, la relación que tienen la Z y la C, irse cambiando una por otra dependiendo de las necesidades. Taza, tacita. Luego tengo flor. Quiero escribir su diminutivo. Es florecita y la letra que incluyo para su diminutivo es letra C. Tengo la palabra mujer. Quiero escribir su diminutivo. Mujercita con C. Por favor, está resaltado. Vean. Calle. Quiero escribir su diminutivo. Es callecita con C. Pantalón. Su diminutivo es pantaloncito con C. Canción, quiero escribir su diminutivo y su diminutivo incluirá C. Cancioncita. ¿Ven? Bueno, entonces estamos enfocándonos en escritura de diminutivos ya sea con C o con S. Ahora empezamos con S. Creo que la escritura con C, diminutivos con C está bastante claro. Vean, pero igualmente vamos a ir haciendo un repaso posterior. Luego habla de algunas excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Vean que acá tengo del lado izquierdo nuevamente las palabras bases, originales o, entre comillas, normales. Y del lado derecho tengo los diminutivos.
Vean que la palabra casa se escribe con S, su diminutivo es casita y seguirá escribiéndose con S, ¿sí? Es decir, yo no puedo cambiar la S por ninguna otra letra. La S va a seguir siendo la S de la palabra casa, va a seguir siendo la letra S en su diminutivo casita. ¿Sí? Tengo rosa, su diminutivo es rosita. Rosa se escribe con S, el diminutivo rosita también se escribe con S. Tengo la palabra camisa, su diminutivo es camisita. Camisa se escribe con S, camisita seguirá utilizando letra S. No puedo cambiar la letra S. Tengo la palabra mesa, su diminutivo es mesita. Mesa se escribe con S, mesita también se escribe con S. Tengo la palabra Luis, que esto viene a ser un nombre, ¿verdad? Luis. Y tengo el diminutivo Luisito. Como Luis se escribe con S, Luisito seguirá escribiéndose con S. Vean, este ejemplo es válido para lo que nos hablaba la definición del diminutivo, que también el diminutivo hace referencia a un trato cariñoso hacia alguien, ¿verdad? Es decir, Luisito un nombre con cariño que yo utilizo para referirme a una persona que se llame Luis. ¿Ven? Bueno, también de esa forma podemos utilizar los diminutivos. Tengo la palabra manso, se escribe con S, su diminutivo es mansito y se sigue escribiendo con S. La palabra beso se escribe con S. Para escribir besito, sigo respetando la letra S y la incluyo en el diminutivo, ¿verdad? Beso, besito. Bolso se escribe con S, el diminutivo se seguirá escribiendo con S, que es bolsito. Pero entonces hacemos referencia a los diminutivos que se escriben con letra C. Vean los diminutivos que se escriben con letra C. No, son aquellos, ¿verdad?, que necesiten pues esa terminación o ese diminutivo para hacer referencia a que son de menor tamaño o que nos referimos a ellos con un nombre cariñoso. La mayoría se escribe con letra C. En el caso de las palabras que incluyan Z en su escritura original, como pozo o taza, cambiarán a letra C en el diminutivo para combinarlo con letra I. ¿Ven? Y pues las excepciones son que cuando nosotros tengamos palabras que tengan en su escritura original, en su escritura base o en su escritura, entre comillas, normal, tengan una letra S, en el diminutivo seguirán conservando esa letra S. Bueno, eso es en cuanto a el uso del diminutivo. Ahora pasemos a en sí ir explicando lo que constituye su guía. Entonces, tenemos instrucciones generales, dice que trabajemos cada uno de los ejercicios que se nos presentan, cuidemos nuestra ortografía y caligrafía. También podemos utilizar hojas extras, que sean en blanco o con líneas. Y no se reciben hojas sueltas, por favor, vayan engrapando sus hojas a sus respectivas guías porque no se reciben hojas sueltas. Tenemos comprensión lectora. Tenemos un primer ejercicio de comprensión lectora. La comprensión lectora es entender, alcanzar o penetrar un texto de lectura. Entonces, nos referimos a eso con que nosotros vamos a poder entender e interpretar la lectura que se nos presenta acá. Lo que tenemos que hacer es leer este texto que se titula Las ranitas en la nata, que lo escribió el señor Jorge Bucay. Y a partir de ello, pues ya podremos contestar estas preguntas. Obviamente los espacios que están incluidos acá son muy pequeños. Deberán utilizar hojas adicionales para responder las preguntas. Esas preguntas están basadas en lo que nosotros leemos en el texto Las ranitas en la nata, por favor. Posterior a ello, tenemos la actividad 2. Dice instrucciones. Basándote en la lectura Las ranitas en la nata, clasifique las palabras en columnas y escríbalas 3 veces. Si la palabra se repite, solo colóquela una vez. Debe basarse en las siguientes columnas. Vean, entonces aquí es como ir haciendo planas, ¿sí? Entonces, en el texto anterior hay palabras que inician con H. En el texto Las ranitas en la nata hay palabras que se escriben con H inicial,
con E inicial, con V inicial, con R inicial, con S inicial o con A inicial. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Solo las voy a identificar y las voy a escribir 3 veces acá, ¿sí? Bueno, vengo entonces acá. Tengo la palabra agotada. Empieza con A. Entonces, acá la voy a escribir 3 veces. Y ahí ya habré trabajado, por ejemplo, las palabras que inician con A. Lo mismo haré con palabras que inician con H, con palabras que inician con E, palabras que inician con V, palabras que inician con R, palabras que inician con S y que estén incluidas en este texto las ranitas en la nata, por favor. Llenan esta columna, estas columnas, ¿verdad? Y luego pasamos a ortografía, uso de B y V. Entonces vamos a leer lo que el pequeño texto que nos dan ahí dice: la ortografía es la rama de la lingüística que se encarga del respeto de las normas de escritura. Las normas de escritura que se deben respetar en el idioma español las establece la Real Academia de la Lengua Española. Cada cierto tiempo se da una actualización a las normas establecidas por esa entidad regidora del lenguaje español y todos los hablantes deben respetarlas para hacer del idioma algo más refinado. Entonces acá es el ejercicio número 3 y lo que tenemos que hacer es resolver los ejercicios ortográficos. Bueno, puedo consultar un diccionario para saber si acá hace falta una letra B o una letra V. Así vamos a trabajar esto que está acá, ¿sí? Esto. Luego acá me dice forma frases tomando una palabra de cada columna. Yo tengo que formar frases. ¿Cuántas frases voy a formar? Voy a formar la cantidad de frases que tengo acá en estas líneas vacías. 1, 2, 3, 4, 5. 5 frases. Entonces mi primera frase podría ser: Juan cantaba la lección. La siguiente frase podría ser: Juan amaba a su madre. La siguiente frase podría ser: Juan estudiaba mucho. Siguiente frase podría ser: Juan estaba cansado. Y así voy a ir yo trabajando 1, 2, 3, 4, 5 frases, por favor. Luego paso a este otro ejercicio. Dice: escribe 5 palabras que se escriban con B y que comiencen por ra, re, ri, ro, ru. Por ejemplo, ra, rábano, incluye B también en su escritura. Rabo, rabillo, rabia, rabioso. Rebanada, rebelión, rebelde, etc. Rivera, y así sucesivamente. Ribosoma, etc. Ro, y que incluye a B también, podría ser róbalo, que es un pez, robusto, roble, robledo, roberto, rubio, rubor, ruboso, y así para ir completando, por favor. Luego dice: completa las frases con alguna de las palabras del recuadro. Acá a estas frases les hace falta una palabra. Entonces, esa palabra la vamos a encontrar acá en el recuadro de acá, ¿ven? Acá. Entonces, por ejemplo, acá es obvio que la frase es: el roble es un árbol de madera muy dura. Y roble está acá, ¿ven? Entonces, el roble es un árbol de madera muy dura. Las palabras que hacen falta acá las tengo que encontrar acá y no se repiten. No quiere decir que aquí incluí roble y aquí voy a volver a incluir roble. No se repite. Entonces, mucho ojo con eso. Luego pasamos a esta otra etapa donde dice que tenemos palabras como volveremos, volver, volvió, vuelvo, volverás, volvieron. Las tengo que utilizar en una frase y la escribo aquí a la par. Por ejemplo, me dan el ejemplo de volver. Tenemos que volver a casa. Tengo que resaltar esa palabra volver porque es la que está acá y me están pidiendo que con ella escriba una frase. Volveremos. Entonces aquí podría escribir: con el tiempo todos volveremos a ganar. Resalto la palabra en esa frase,
resalto la palabra volveremos, ¿sí? Volvió. Después de mucho tiempo, Ángela volvió a casa. Resalto volvió en esa frase y así voy trabajando sucesivamente las siguientes formas verbales. Y luego este texto lo tengo que completar únicamente agregando la letra V. Lo hago y pues con eso habré concluido la guía para la guía número 1 de la segunda unidad o segundo bimestre. Ánimo para todos. Nos veremos en una próxima oportunidad.